En la clase anterior, podemos, terminamos justo enunciando un lema que dice que si V mayúscula es un espacio vectorial de dimensión finita y W es un subespacio de V, de manera que eh, estamos suponiendo, por supuesto, que en V está definida una forma phi, de manera que psi es la restricción de phi, este espacio W. Entonces, uno, si psi es no singular, entonces yo puedo escribir V como la suma ortogonal directa de W y su subespacio ortogonal. Y luego habíamos visto que si además phi es no singular, entonces la restricción de phi al subespacio ortogonal de W también es no singular. Y habíamos visto que esto, pues, primero habíamos definido el subespacio ortogonal de un subespacio en lugar de su complemento ortogonal. Y luego acá, fíjense, estamos escribiendo algo que ocurre naturalmente en los espacios con producto interno, que si nosotros tenemos un espacio con producto interno y vemos su espacio ortogonal, ahí en primer lugar el subespacio ortogonal de un subespacio lo llamamos el complemento ortogonal. Y eh, seguro cuando ustedes vieron álgebra lineal, pues vieron que en los espacios con producto interno, cuando uno toma el complemento ortogonal, ¿sí?, de un subespacio, uno siempre puede tomar cualquier elemento del espacio y descomponerlo como suma de forma única de un elemento en el subespacio y un elemento en el subespacio ortogonal. Y además, uno también puede demostrar que cuando tiene un espacio en un producto interno, un, un subespacio y su complemento ortogonal solo se intersecan en el subespacio trivial. Entonces, estas son propiedades que vienen naturalmente en los espacios de un producto interno. Pero el asunto es que los productos internos no solo son formas sesquilineales en general, sesquilineales o bilineales cuando estamos en un espacio vectorial real, sino que además, por su propia definición, son no singulares. Observen que si nosotros quitamos la hipótesis de que psi es no singular, podemos tener este caso, por ejemplo, que vimos ya para finalizar la clase, donde teníamos un subespacio de R2 que resulta ser su propio subespacio ortogonal, de acuerdo, por supuesto, con esta forma bilineal por esta matriz, que no es no singular, es decir, que es singular. Eh, Perdón, la forma es que nos restringimos a este subespacio. eh, Espacio generado por eso uno. Ahí la forma es singular. Podemos ver. Entonces, eso hace que W no sea, eh, que W sea su propio subespacio ortogonal. Entonces, obviamente, no puedo escribir R2 como suma directa de W con su subespacio ortogonal porque eso no es todo R2. El subespacio ortogonal es un subespacio propio. Pero además de eso, aquí, fíjense, hay una cosa que podríamos considerar curiosa, si quieren. Esta forma phi, podemos darnos cuenta, es singular en el subespacio generado por sub 1, como hemos visto. Pero en general no es, en general es no singular. Fíjense que la matriz es invertible, ¿no?
su determinante es -1, de 0. Entonces la matriz es no singular, por lo tanto la forma sobre el subespacio es no singular. Sobre todo el espacio R2, perdón, es no singular. Solo que cuando nos restringimos al subespacio W, que es singular. Si nosotros vemos la matriz de esa forma sobre este subespacio, pues nos damos cuenta y bastaría sustituir en esta cuenta que tenemos acá, bastaría sustituir B por 1 y A por 1. Y eso nos daría justamente eh, la matriz de phi sobre el espacio generado por E1, que es una matriz de tamaño 1 por 1, cuya única componente es 0. Entonces, obviamente, esa matriz es singular. Bueno, a ver, se nos quedó pendiente. Entonces, la demostración de este lema 3.5. Así que vamos a comenzar por ahí. Eh, Fíjense, un poco más de espacio por aquí. Fíjense, tenemos como hipótesis eh, tenemos como hipótesis que la forma bilineal o lineal phi restringida a W es, en el primer caso, es no singular. Eh, Vamos a ver primero la primera parte. Hipótesis es que esta restricción a una forma no singular y debemos mostrar que V escribe como la suma ortogonal directa de W y su punto ortogonal. Entonces, una cosa que sabemos que, por definición, W y su espacio ortogonal son ortogonales. Entonces, falta demostrar qué cosa. A ver, Es suma directa. vamos por orden, ¿no? No sé, sé ni quién habló. Alguien dijo que era suma directa, y sí, es lo que falta por mostrar, ¿no? Pero no Sí, sé quién fue. sí, sí, profesor Cantuña. Antonio, vale. Sí, en efecto, lo que falta mostrar es que estos dos subespacios, si hacemos la suma directa, tenemos, bueno, para mostrar que pasa esto. Ahora, eh, ¿qué es lo que significa que V es la suma directa de W más W más el subespacio ortogonal de W? Pues el subespacio ortogonal a W.
La suma de los dos subespacios da como W y que la intersección entre ambos Ah, es igual al vacío. Sí, sí. a ver, achacamos, ¿no? Sí, Bueno, dale. Vamos al vacío. Eh, es decir, hay que demostrar dos cosas. Primera, que exacto, que si V es un elemento cualquiera de V mayúscula, entonces V se descompone de manera única como la suma de un elemento, era, con la suma de un elemento W1 en W mayúscula y W2 en en su subespacio ortogonal. Y la segunda, no es que la intersección entre W y W ortogonal sea vacío, sino que la intersección entre W y su subconjunto ortogonal es el subespacio trivial. Esto no es vacío, no, no es vacío. Por varias razones. La primera es que cuando uno intersecta dos subespacios de un espacio vectorial, en ambos subespacios tiene que estar el cero de la suma, el neutro de la suma del espacio. Entonces, la intersección va a contener siempre al cero. La intersección de dos subespacios de un espacio vectorial nunca es vacía. Y, digamos, uno no debe confundir al subespacio trivial con el campo vacío, porque obviamente el subespacio trivial tiene un elemento, el cero, y el subespacio vacío, y el subconjunto vacío no tiene ningún elemento. Por tanto, el vacío no es subespacio de ningún espacio vectorial, etc. Bien, entonces, pues un poco peligroso porque el problema es que en el vacío prácticamente es verdad cualquier cosa, entonces puede llevar a inconsistencia. Entonces, nosotros queremos demostrar eh, estas dos cosas. La primera que vamos a mostrar es que es la AB, es decir, es que la intersección entre W, su espacio ortogonal, tiene solamente al cero, es decir, es el subespacio trivial. Entonces, em, fíjense, vamos, en parte B. Supongamos que tengo un vector B en esta intersección. ¿Ok? Entonces, este vector está en cada uno de estos subespacios, en particular, está en el subespacio que es ortogonal a W. Entonces, si yo escojo cualquier vector W en el subespacio W, o W acá, yo tengo y W, al que pide W, es cero. ¿Ok? Pero además, tengo que V pertenece a W, la intersección, ¿no? Entonces,
que como pertenece a W. Tengo que ya va. Ese yo lo sé por lo anterior. Eh, claro, no hace falta que lo repita, pero decía que además phi está en W y por tanto si V con W es phi W, sí, pues está, sí es una extensión a W. Para todo vector W en el subespacio W mayúscula. Entonces, como psi es no singular, y la hipótesis que tenemos más arriba, yo debo tener que, si V es distinto de cero, entonces existe algún elemento W en W mayúscula al que sí de W por este vector V es distinto de cero. Pero eso no ocurre. Podemos ver, dado que V pertenece al subespacio ortogonal de W. Y como eso no ocurre, no, no ocurre esta última, la tesis de esta implicación. Tenemos que V tiene que ser igual a cero. Por contra recíproco. Dado que es falso que exista un W en W mayúscula, al que psi de W con V sea distinto de cero, entonces es falso el antecedente también de la implicación, es decir, es falso que V sea distinto de cero. V es cero y acá concluimos, dado que V era un elemento en la intersección de estos dos subespacios, concluimos que la intersección de estos dos subespacios es el subespacio trivial. Entonces, falta demostrar A. Es decir, falta demostrar que para todo vector en V yo puedo dar una descomposición en un vector en W y un vector en el subespacio ortogonal a W. Bien. Entonces, para eso, eh, veamos que hay una propiedad que antes no hemos dicho, que habría que mostrar. Fíjense, la superficie es equilineal.
o vamos a hacer luego. Yo tengo una propiedad de la conjugación, más bien. Es que la conjugación general, es decir, no solo la conjugación en los complejos, sino en general cualquier función de un cuerpo en sí mismo que llamemos conjugación, satisface lo siguiente. Primero, el conjugado del conjugado es el elemento original, es decir, esta es una operación que es idempotente. Segundo, esta operación es aditiva. Y tercero, esta operación es multiplicativa. De estas tres cosas que son las que definen la conjugación. Y por otro lado, si el conjugado de X no es igual a X, yo digo que la conjugación es no trivial. La conjugación, en este caso, es no trivial. Así fue como definimos la conjugación hace algunas clases, hace algunas semanas, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo puedo darme cuenta de algunas cosas, lo que el elemento X yo lo puedo escribir como 1 por X. Entonces, esto es el conjugado de 1 por el conjugado de X, pero pues, resulta que eh, no dice que esto vale para todo eh, para todo X en el cuerpo. Esto nos está diciendo que el conjugado de 1 es el mismo 1. Esto vale para todo X, cuerpo F. En particular, si X es distinto de 0. Bueno, que por cierto, acá, como pueden darse cuenta, yo estoy asumiendo que si X es distinto de 0, su conjugado es distinto de 0. Por eso, eh, fíjense, podemos mirarlo acá también. Fíjense que, mismo que dice arriba, que era, fue aplicar el hecho de que uno es el neutro del producto y que la conjugación es multiplicativa. Lo puedo hacer también con la suma, porque la conjugación es aditiva. Entonces, en este caso, el neutro es 0. El conjugado de X es el conjugado de X más 0. La operación de conjugar es aditiva. Digo que el conjugado de X más 0 es el conjugado de X más el conjugado de 0. Y aquí yo puedo deducir, por supuesto, ya que, fíjense, X conjugado de X más 0 igual a conjugado de X más conjugado de 0. Yo aquí puedo deducir que el conjugado de 0 es de nuevo el 0. Entonces, de aquí tengo que, de aquí no tengo lo que decía acá, pero si X es distinto de 0, y un pequeño cabo suelto.
que no es muy difícil de resolver, por supuesto. Em, Estoy usando implícitamente acá. Em, si X no es cero, su conjugado no es cero. Hay que demostrar que ya me ocupo de eso. Tenemos por otro lado el conjugado de menos uno más uno, que es el conjugado de cero, que como acabamos de ver, eso es cero. Pero además, el conjugado de esta suma, que es el conjugado de menos uno, más el conjugado de uno. Y vimos más arriba que el conjugado de uno es uno. El conjugado de menos uno es uno. Ya que acabamos de ver arriba. Entonces, esto además es igual a cero, de donde podemos deducir que el conjugado de menos uno es el opuesto de uno, es decir, es menos uno. Todas estas molestias tenemos que tomárnoslas, por supuesto, en el caso, para poder manejar el caso de física equilineal. Tenemos que si phi es equilineal, y de x menos y es conjugado de menos uno y de xy, es decir, esto es menos uno y de xy, por lo que es lo mismo, es menos y de xy, ¿no? Todo esto era para llegar a esta última línea y eh, poder demostrar, vamos a necesitar eso para mostrar que yo puedo descomponer V como suma de W más W más el subconjunto ortogonal a W. A ver, como decía, si X es distinto de cero, yo quiero ver que su conjugado es distinto de cero. Eso es lo mismo que decir que si el conjugado de X es cero, es porque X es cero. Así ya me quedó ese cabo suelto por ahí. Vamos a ver, si el conjugado de X es cero, entonces el conjugado es X, es en este caso, conjugado de cero. Lo cual quiere decir que el conjugado de X, cero, pero eso ya yo lo sabía. Lo que quiero ver es que X es cero. A ver, X es el conjugado de cero. Entonces, cero más grado de cero sería 0 más X. Yo jugo esto a su vez. Esto. Pero además aquí tengo el conjugado de cero más cero. El conjugado de cero más X. Entonces, quiero ver que X es cero. Bueno, esto ya. Entonces, en efecto, la parte, esta propiedad que tengo acá es válida, ¿no? El conjugado de uno es igual a 1.
Como decía, todo esto lo estamos haciendo para tener esta última línea. Ahí, esta línea. Bien, ¿qué quería hacer? Entonces, si nosotros tenemos un vector, llamarlo v sub 0, asciende al subespacio v mayúscula, definimos la siguiente función. Definimos una función t que va de w en f, el cuerpo de escalares, y que lleva todo elemento w de f. A ver, ¿se ve bien lo que estoy escribiendo o hay algo raro en la pantalla? Una variación del brillo, algo. No, profe, todo bien. Ya, aquí sí, veo yo algo. Bueno, esta función es una transformación lineal. Déjame ver algo por acá, voy a dejar de compartir. Sí, iniciar. No, problema. Vuelvo a compartir. Ahí está otra vez. Entonces, tenemos esta función. Eh, es fácil darse cuenta de que esto es una transformación lineal, porque esta función pi es o bilineal o sextilineal. Entonces, si es bilineal o sextilineal, que ya es lineal en la primera componente, entonces esta t que estamos definiendo acá es en efecto una transformación lineal entre W y F. Es decir, es un funcional lineal, ¿no?, de W o definida sobre W. Entonces, como psi es no singular, tenemos que existe un único elemento de W, existe eh, W sub 0, tal que T de W es psi de W0. Es por una observación que vimos hace unas clases, que dice que si uno tiene una forma no singular definida sobre un espacio V, entonces para toda transformación lineal de ese espacio en el cuerpo de escalares, existe un único elemento tal que para todo vector V minúscula en V,
T de V es phi de W. Por eso. Sí, entonces, dado que phi es no singular, existe un único elemento de sub 0 en W mayúscula. El que T de W es psi de W sub 0 y de W sub 0. Y esto es phi de W V0 por la definición de PW para todo W minúscula en el espacio W. No, se debe observación vista en clase, cuyo número no recuerdo ahora, pero que dice que si I es no singular, bueno, en este caso sería psi. Si es no singular, no es una doble implicación. En realidad no era una sola dirección, pero que si es no singular, sí y solamente sí para toda transformación lineal de V en su cuerpo de escalares. Existe con W V al que P de V siempre phi, sí, perdón, de W. En lo singular, estamos escogiendo W es un cero, al que si W es cualquier otro elemento en W, entonces T de W es psi de W sub 0. ¿Ok? Em, ok, phi W V0 menos W sub 0 igual entonces a phi de W V0 y W y menos W0. Y acá, pues tengo que, independientemente de que phi sea bilineal o sectilineal, este phi de W menos W sub 0 es menos phi de W sub 0. Entonces aquí tengo phi de W V0 menos phi de W0. Y esto es TW, y esto también es TW, no por definición, y el otro por la observación vista más arriba. Y esto es de luego cero. Entonces, dado que eso es cero, tenemos que W y V0 menos W0 son ortogonales. Así que si W es cualquier elemento en W mayúscula, elemento cualquiera, tenemos que en V0 menos W0 es ortogonal
a W. Por lo tanto, V0 menos W0 pertenece al subespacio ortogonal a W. Entonces, este V0 que tenemos acá es W sub 0 más V0 menos W0. Este es un elemento en W y este es un elemento en el subespacio ortogonal de W. Ese V0 que está ahí fue un elemento que escogimos arbitrariamente, que lo escogimos arbitrariamente en V mayúscula. Eh, Eso significa que para todo elemento V en V mayúscula, V, bueno, sí, aquí tengo W1 más W2, se escribe de manera única, W1 más W2 con W1 en W y W2 en el complemento ortogonal de, en el complemento ortogonal, no, perdón, en el subespacio ortogonal a W. No podemos hablar de complemento ortogonal, ya sabemos por qué, pero no directamente. Y acá tenemos dos cosas. Primero tenemos que la intersección entre W y su subespacio ortogonal es el subespacio trivial, y ahora tenemos que todo elemento de W suma de un elemento de todo elemento de V suma de un elemento en W y otro en su subespacio ortogonal. Entonces tenemos que estos dos subespacios están en suma directa, y como ya sabemos que son ortogonales, pues tenemos que V es la suma ortogonal directa de estos dos V. Eso era la primera parte de lo que queríamos demostrar. La otra cosa que queremos demostrar, la parte 2, es que si además esta phi es no singular, entonces, fíjense, en la parte 1 nos dice que phi restringida a el subespacio W es no singular. La parte 2 además pide que la función, el forma, todo el espacio, sea no singular. Además de tener la condición 1, función a W es no singular. La forma sin restringir es no singular. Entonces, la restricción al subespacio ortogonal a W también es no singular. Sí. Para demostrar la parte 2. Pongamos y es no singular. Entonces, escojamos un V0 en el subespacio ortogonal a W. Este V0 campo distinto de ser. Entonces, dado que phi es no singular, debe existir algún elemento en V mayúscula tal que yo existe
que lo vamos a llamar V. Al que si yo le aplico phi a V0, eso tiene que ser distinto de cero. De otro modo, pues esta phi es singular, ¿no? Entonces, eh, ya vimos, tenemos que ese V se descompone como suma de un elemento en W y un elemento en su espacio ortogonal de W. Nuevamente lo acabamos de ver en la primera parte de la demostración. Eso quiere decir, aunque phi de V0 es distinto de cero, que es V y esto de cero. Esto es distinto de cero. El señor que está acá es este vector V. Por supuesto, y aplicamos la linealidad en la primera componente, que phi de W1 más W2 y V0, que phi de W1 con 0 más phi de W2 con 0, no, perdón, con V0, más phi de W2 con V0. Y esto, como sabemos, es distinto de 0, pero noten que em, este V0 de acá estaba en el subespacio ortogonal a W. Entonces, este primero sumando es 0. Y este segundo sumando es W2 y W2V0. Porque W1 pertenece a W. Y V0 pertenece al subespacio ortogonal a W. Esto es phi de W2, V0, y esto no es el. Esto que tenemos acá. Así que para todo Y diferente de 0, sí, ok, para todo Y diferente de 0, perteneciente al subespacio ortogonal a W, y que un X en el subespacio ortogonal a W, al que pide X y distinto de 0. Y eso era una caracterización de oh, la no singularidad. Pi restringido al complemento ortogonal de W es no singular. Y listo. Eso completa prueba lema 3.5. No lo recuerdo de ser era la numeración, quiero decir. Una observación, una pregunta.
Bueno, este lema tiene un corolario. ¿Sí? Eh, Fue la numeración que le puse ese corolario. Decía que estaba en el lema 3.5, el corolario estaba numerado en las notas como 3.3. El corolario de este lema es que em, con las hipótesis del lema 3.5, si W es un subespacio de V, eh, y phi es una forma en el espacio V, por supuesto. Si es una forma en V, al que cuando yo la restringo tanto a W como a su subespacio ortogonal, tengo como resultado formas no singulares. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, el subespacio ortogonal del subespacio ortogonal de W es el mismo W, como la operación de tomar el subespacio ortogonal dos veces, vuelvo a tener el subespacio W. La demostración de esto pasaría un ejercicio ya que va a formar parte de el próximo deber. Hablando de deberes, en la pestaña correspondiente a la semana 8 en el aula virtual está el espacio para que entreguen el segundo deber y recuerden que tienen chance hasta hoy, ¿no? Hasta hoy a las 12 de la noche pueden subir el segundo deber. Em, las 12:02 vamos a hacer la pausa acostumbrada de mitad de la clase. Entonces, continuamos en unos minutos. En 5, a ver, por aquí. W es un espacio. Sí, sí, perdón, W es un subespacio. Entonces, decía, vamos a tomar el receso en mitad de la clase. Continuamos en unos 5 minutos aproximadamente. Bien, vamos a continuar. Ya vimos que después de enunciar el lema, vimos en la clase anterior que no podemos
eliminar la hipótesis de que esta restricción es no singular. Eh, eliminamos, pues, esto ya no lo tenemos. Entonces, eh, tenemos luego el lema 3.6. Que nos dice que si tenemos una forma no singular, bien, definida en un espacio V mayúscula. Entonces, tenemos dos cosas. Si la característica del cuerpo escalares. En la prueba vi que algunas personas confunden la característica con la cardinalidad. Y son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Acá cuando usamos esta notación, esto es la característica del cuerpo y no tiene nada que ver con la cardinalidad. Es decir, la característica de F es diferente de 2 y por eso justamente he preferido no usar esa notación en mis notas en esta parte. Hablando de la prueba de enunciar, antes de enunciar y probar este dilema. El viernes pasado le subí las notas y desde entonces me escribieron un par de personas para preguntar por qué alguna nota en tal pregunta y así. No sé el resto. Si alguien no está conforme con su calificación, por supuesto, puede preguntar, puede escribir preguntando qué está mal alguna cosa que hizo. Y bueno, en principio yo le puedo enviar la prueba ya calificada con las observaciones. Y bueno, ahí puede ver cómo lo que hizo está mal, está bien, porque está mal. Y por supuesto, si necesita alguna otra explicación, me puede volver a preguntar y le puedo explicar, pero ya detalladamente qué es lo que puede haber ido mal. Entonces, y esto fue parte de lo que fue mal en muchos casos. Me di cuenta que algunas personas confundieron estos dos conceptos, cardinalidad y característica, conceptos aparte. Pero, eh, bien, en general bueno, estuvo mal, pero sí hubo algunos problemas con estas dos cosas. Bien, entonces decía que si la característica del cuerpo de escalares sobre el que está definido nuestro espacio vectorial no es 2, por ejemplo, 0, pi es simétrica o hermitiana, ¿no? O hermitiana. O la característica de F es 2 y phi es hermitiano. Si ocurre alguna de estas dos cosas,
Entonces, existe un vector en este espacio de mayúscula al que phi, cuando como phi del mismo, ese vector v consigo mismo. Entonces, esto es distinto de cero. Eh, Obviamente, fíjense, yo tengo que pedir acá, cuando la característica de F2, que phi sea hermitiana. Que sea simétrica, entonces no obtenemos la conclusión de este lema. Si tenemos una observación, está numerada como 3.5 en los apuntes. Si esta característica es 2, y no pedimos que phi sea hermitiana, sino simplemente dejamos que phi sea simétrica, entonces eh, no se obtiene la conclusión del lema 3.6. Fíjense, por ejemplo, vamos Z2, ¿no? Que en la prueba había que demostrar que tenía característica 2. Vamos Z2, que los elementos 0 y 1 con la suma y el producto módulo 2, ambos dados por tabla, ¿no? De las tablas correspondientes a la suma y el producto. Habla de la suma importante. Ya, un momento, ya le respondo. Me preguntan por mensaje si en la tabla de la suma, ah, si en la tabla de la suma 1 más 1 no debería ser 2, pero es que justamente el 2 está en la misma clase que el 0. O sea que estamos hablando de clases residuales. 1 más 1 va 2, que es un número par, está en la misma clase residual que el 0. Justamente eso es lo que pasa cuando tomamos la suma módulo n.
tiene, ¿de qué? En la suma módulo n, uno tiene los n primeros números naturales, 0, 1, 2, hasta n menos 1, y uno a 0 le suma 1, tiene 1. Si a 1 le suma 1, tiene 2. Y así hasta que llega a n menos 1. Cuando a n menos 1 se le suma 1, 1 vuelve al n. Pero n y 0 están en la misma clase residual, entonces n menos 1 más 1 es 0. Entonces, fíjense, tenemos Z2. Z2 tiene un cuerpo con estas dos operaciones de un cuerpo. Y es fácilmente verificable, porque fíjense además que tenemos elementos. Entonces, eh, verificar que se satisfacen todas las propiedades eh, aritméticas que debe tener un cuerpo es inmediato. Lo pueden hacer si quieren hasta por fuerza bruta, mirando todas las combinaciones. Eh, digamos, está claro que este es un cuerpo. Además tiene característica 2, que ya lo demostraron en el examen. Si uno suma 1 consigo mismo dos veces, tiene 0. Pero si uno suma 1 es distinto de 0 acá, ¿no? O sea, si suma 1 una sola vez, tiene algo que no es 0. Así que el mínimo n que tengo que tener para que n por 1, es decir, 1 más 1 más 1 más 1 n veces sea 0, es 2. Que es cuando n es igual a 2. Entonces, fíjense, este es un cuerpo de característica 2. Y sobre este cuerpo de característica 2, yo tengo este espacio. Z2 por Z2, es decir, Z2 al cuadrado. Fíjense, F es Z2, F cuadrado es Z2 cuadrado. Producto cartesiano de Z2 consigo mismo. Pero dado que Z2 tiene apenas dos elementos, producto cartesiano de Z2 consigo mismo tiene 4 elementos. Piensa que Z sub 2 al cuadrado tiene los vectores 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Apenas esos 4 vectores. Y ya hemos visto que cuando uno tiene un espacio vectorial conformado por n tuplas n tuplas ordenadas en un cuerpo, la base canónica está formada por elementos de este tipo. 0, tengo 0, 1. Esta es la base de este espacio vectorial. Esto es bastante trivial, ¿no? Ahora fíjense, yo voy a definir en Z2 la siguiente forma. En Z2 cuadrado, perdón, defino. Fíjense, este es todo es mi espacio vectorial. Z2 cuadrado, perdón, mi espacio vectorial. El cuerpo de escalares es Z2. No nos confundamos. Estoy definiendo phi, entonces, de el espacio por el espacio. Si es una función que tiene dos componentes, dos elementos tienen dos componentes. Ambos son elementos del espacio en cuerpo de escalares. Esta phi la definimos así. Definimos como phi
de XY. La X traspuesta por 0, 1, 0 por Y. Y fíjense, esta matriz es una matriz simétrica. Matriz simétrica, por tanto, forma que define esta matriz es simétrica también. Y lo pueden verificar. Bien, viendo que phi de XY es igual a phi de YX para cualquier valor que le den a X y a Y. Cualquier par de vectores XY en el espacio que estamos considerando. Podrían hacerlo hasta por fuerza bruta si quisieran, pero no es necesario. Entonces, esta forma, como decía, es simétrica. Ahora fíjense, qué ocurre si hacemos phi de X con X. Pues X1, 2, 0, 1, 1, 0. Y X1, X2. ¿No? Entonces, si multiplicamos la matriz por el vector columna X1, X2, tenemos 0 por X1 más 1 por X2, X2. Y luego acá tengo X1 por X1 más 0 por X2. Entonces, hacemos este producto y tenemos X1 por X2 más X2 por X1. Ahora fíjense, Z2 es un cuerpo. Y eso implica que la suma es con el producto, perdón, es conmutativo. Aquí la suma también, pero lo que me interesa es que el producto es conmutativo. Producto es conmutativo. Entonces, X2 por X1 es igual a X1 por X2. Entonces, X1, X2 más X2, X1, X1, X2 más X1, X2. Y esto es la definición de 2 por X1, X2. Y esto lo podemos escribir así. Esto es 0 porque la característica de Z2 es 0. Entonces, la característica del cuerpo de escalares es 2. Perdón, porque está la característica es 2. 0 es si tenemos. 0 es si no existe un m tal que m por 1 sea igual a 0. Entonces, como decía, si tenemos un cuerpo de característica 2 y no pedimos que la forma sea hermitiana, sino que pedimos, por ejemplo, que sea simétrica, el lema pues no funciona para cualquier par de elementos en el espacio vectorial. Si le aplicamos phi a ese, para cualquier elemento, perdón, en el espacio vectorial, si le aplicamos phi a ese vector consigo mismo, el resultado va a ser 0. Ya tenemos que phi de x 0 para o x en z2. ¿Ok? Ah, claro.
el, eh, claro, porque acá no funciona el resultado del lema. Sí. Bueno, bueno, escucha. ¿Está grabando? Sí, se escucha, profe. Entonces, no hay ningún problema con este ejemplo, ¿no? Se ve claro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la demostración del lema 3.6. Nosotros queremos demostrar que, pero no, no llegamos. Ya. Em, decía, nosotros queremos mostrar que si el cuerpo es de característica diferente de 2, por ejemplo, si es de característica 0, por ejemplo, son los reales o los completos, y es simétrica o hermitiana, entonces yo puedo tomar, existe un elemento en el espacio tal que phi de ese elemento consigo mismo es distinto de 0. En otro caso, es decir, si la característica es 2, que el único ejemplo que conocemos hasta ahora es Z2, entonces, si la característica es 2 y la forma es hermitiana, entonces también existe un vector, digamos v, tal que phi de v consigo mismo es distinto de 0. Entonces vamos a comenzar tomando un elemento v1 en nuestro espacio, que sea distinto de 0. Entonces, en primer lugar, pues resulta que si por buena suerte phi de v1 es distinto de 0, y este v1 es nuestro phi, nuestro v. Sí, v es, pero pudiera ser que no. Si v1, phi de v1 con v1 fuera 0, entonces tenemos que esta phi es no singular,
por la no singularidad, existe un V2 en este espacio V, tal que y de V sub 1 con V sub 2 es distinto de cero, por la simetría y la hermitianicidad. Digamos, tenemos que a ver, estoy usando la simetría ya. Ah, no, estoy usando la simetría todavía. No, solo la, un poco la definición de no singularidad, una caracterización de no singularidad que vimos cuando vimos la definición de no singularidad, pero que hemos usado varias veces. Entonces, como decía, por la no singularidad existe un elemento V sub 2 en V mayúscula, tal que phi de V1, V2 es distinto de cero. Entonces, sí, casualidad, buena suerte, resulta que phi de V2, V2 es distinto de cero. Entonces, este es el elemento que buscamos. V es V sub 2. Si no, si esto no es cierto, si phi de V2 con V2 igual a cero, entonces V sub 2 obviamente no puede ser V. Así como en el caso anterior, si V1 con V1 era cero, V1 no podía ser V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos lo siguiente. Si phi de V2 con V2 fuera cero, lo que tenemos que hacer es tomar, vamos, un escalar cualquiera, escalario, y decimos que V3 es A por V1 más V2. Entonces, miramos phi de V3 con V3. Phi de a V1 más V2 con a V1 más V2. Esta phi es bilineal o sesquilineal, pero en cualquiera de los dos casos, porque esto es phi de a V1 con, digamos, a descomponer esto paso a paso, ¿no? Phi de V2, V1 más V2. Acá tengo phi de a V1 a V1 y de a V1 con V2 más phi V2 con a V1 más phi de V2 con V2. Fíjense lo que yo estaba suponiendo por acá. Yo estaba suponiendo que, bueno, por acá. Yo estoy en el caso en el que phi de V1 es cero y en el que phi de V2 es cero. Porque si no, ya yo hubiera escogido mi vector V.
Estoy en el caso en el que estos dos son cero. Y tengo A, eh, bueno, acá estoy en el caso en el que A es, ya, perdón, en el que A es simétrica, puede ser hermitiana. Fíjense, perdón, no he llegado a esa parte. ¿Es bilineal o es equilineal? Entonces, fíjense que acá vamos a suponer, estamos primero en el caso bilineal. Es bilineal. Y digo V3 con V3 es acá. Tengo A cuadrado y de V1. Y tengo A por phi, esto no lo voy a sacar todavía, pero aquí tengo phi de V1, V2. Phi de V2 a V1 más acá phi de V2, V2. Entonces, yo sé que esto es cero y yo sé que esto es cero. Esto es por simetría. Dos veces phi de a V1, V2. Por otro lado, si phi es equilineal, es casi lo mismo, pero tengo por aquí que phi de V3, V3. Y ahora tengo A por su conjugada. Pero aquí tengo phi de V1, V1. Correcto, acá. 1, V1. Más phi de A, V1, V2. Y de V2 a V1 más phi de V2, V2. Entonces, de nuevo, tengo que phi de V1, V1 a 0. Y phi de V2, V2 a 0. Entonces, esto es phi de A, V1, V2 más phi de V2 con A, V1. Yo tengo que phi es, en este caso fue de, no, está bien. Que phi que es hermitiana, entonces tengo acá, tengo phi a V1, V2 más su conjugado. Porque en este caso, pues, estoy suponiendo que phi es hermitiana. Entonces, a ver, vamos a numerar acá. Numerar esto como 1, vamos a numerar esto como 2. Fíjense, si phi es simétrica, tengo que phi de V3 es, y esta A sale de la aplicación de phi. Que esto es 2 por A por phi de V sub 1, V sub 2. Entonces, a ese V sub 1, V sub 2, yo lo voy a llamar B. No, lo llamo B. Fíjense que ese B está escogido, ¿verdad? De manera que sea no nulo. ¿Verdad? Pero eso, estoy escogiendo ese V sub 2 en V mayúscula
tal que phi de V1 con V2 sea distinto de cero. Esto es B, lo voy a llamar B y este B es distinto de cero. Entonces, esto es 2 por A por B. Si phi es hermitiano, ok, phi de V3, V3 igual y a V1, V2. Y acá, fíjense, esto es el conjugado de phi de V1, V2. Acá, desde acá, y el conjugado. Vamos a sacar de una vez el A también, ¿no? Esta, esta aplicación de fin. A y V1, que son 2. De nuevo voy a llamar B a este producto, A por B más A por B conjugado. ¿Sí? Bueno, pues fíjense lo que voy a hacer. B ya lo habíamos visto distinto de cero. Y el A, fíjense, lo hemos escogido. Y A, perdón. Me había olvidado mencionar. Este A es arbitrario, pero sí vamos a pedir que sea distinto de cero. Si tenemos que sea distinto de cero, eh, sí, tenemos que cogerlo distinto de cero. Entonces, eso es importante porque eh, al ser F un cuerpo, si yo hago el producto de dos elementos distintos de cero, en un cuerpo no hay divisores de cero. Entonces, cualquier producto de dos elementos distintos de cero va a ser distinto de cero. Es decir, olvidé mencionar que A tiene que ser diferente de cero. B está escogido también de manera que sea diferente de cero. Pues fíjense, en el caso en que A es simétrico, en que phi es simétrico, perdón, caso y simétrica, bilineal y sea simétrica. Fíjense que si B eh, si A es distinto de cero y B es distinto de cero, 2 por A B es distinto de cero. B es distinto de cero porque A es diferente de cero. Entonces, estoy poniendo cada caso por caso. Entonces, 3, ser V, al revés, V va a ser igual al V3 que conseguimos ahí. Eh, y tenemos que phi de VV es distinto de cero. Ese es el caso en que phi es simétrica. Si phi es hermitiano, entonces, em, si yo escojo A en F, de manera que em, por B sea diferente.
del conjugado de, el simétrico del conjugado de B. Entonces, claramente, pi de V3 va a ser diferente de cero. De V3 es distinto de cero. Y tomamos V igual a V3. Se lo equivocamos. Entonces, basta con que tomemos A de manera, A va a ser distinto de cero, pero basta con que tomemos A de manera que A por B no sea menos el conjugado de A por B. Fíjense que habíamos dicho que si un elemento era su mismo conjugado, porque el elemento era cero, hay un mensaje, pero pensé que era urgente. Em, Es decir, las propiedades que vimos hace un rato para la conjugación, podemos deducir que esto último, siempre podemos coger un A que nos garantice que A por B más el conjugado por B no sea. Ahora, si la característica de F es diferente de 2, podemos tomar, garantizar esto último. Como B es distinto de 0, podemos tomar A como el inverso aditivo de B. Entonces tenemos por supuesto que A por B es 1 y pues ya vimos que el conjugado del menos 1 es el mismo menos 1 y 1 es distinto de menos 1. Y estamos bien. Y entonces A por B es 1 y sabemos que 1 y menos 1 son diferentes por la característica de F. Característica de F que es distinto de 2. Eso quiere decir que 1 más 1 es distinto de 0, donde 1 es distinto de menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos el 0 A por B distinto del menos el conjugado de A por B, el resultado es el que queremos. Y de V3 como V3 no es 0. Pero por otro lado, si la característica de F es 2, ahí ya no podemos hacer esto. Ya no podemos asegurar que 1 es distinto de menos 1, porque de hecho en este caso 1 es igual a menos 1. Entonces vamos a tomar, vamos, em, A como el inverso de B por C con este C, algún elemento el cuerpo de escalares, al que es distinto de su conjugado. Y esto lo podemos hacer, lo podemos escoger si esta conjugación es no trivial. La conjugación es no trivial. En general estamos suponiendo que la conjugación es no trivial, porque si la conjugación es trivial, entonces quiere decir que el conjugado de todo
escalar es igual a sí mismo. Y entonces no tiene gracia hablar de que la forma sea sesquilineal, ¿no? La forma, si la conjugación es trivial, el caso sesquilineal colapsa al caso bilineal. Entonces, sí podemos escoger un elemento del cuerpo de los escalares, perdón, esto es diferente, tal que ese elemento sea distinto de su conjugado. Y piense que en ese caso, o acá, en el caso hermitiano, Profe, dígame, dígame. ¿no habíamos dicho que cuando la Oh, característica es diferente de 2, uno es distinto de menos uno? sí, ya va, no es que esto aquí no es igual. No es diferente. Sí, lo que es igual al conjugado es menos uno, al conjugado de menos uno, que eso lo vio Mario. Em, pero entonces decía que si escogemos a A siendo el inverso de B por C, tenemos entonces que I de V3 es diferente de cero. Y entonces este V3 justamente vector en el espacio, tal que phi del vector consigo mismo es diferente de cero. Entonces, que la característica de f sea 2 o sea diferente de 2, lo que va a influir es en cómo vamos a escoger ese elemento A del cuerpo de escalar. Pero siempre podemos escogerlo de manera que A por B sea diferente de cero, en el caso de la simetría, o que A por B sea distinto de menos el conjugado de A por B, en el caso de la hermitianicidad. ¿Ven? Porque un poco el tiempo. Disculpen. Pero en efecto, y no singular, siempre vamos a tener la posibilidad de ver un vector al que phi de ese vector consigo mismo no sea cero. ¿Una pregunta? Bueno, entonces continuamos el miércoles y ya habíamos dicho el viernes el examen. ¿Sí? Profe, disculpe, Buenas tardes. ¿podría profe, ¿Sí, sí? Me escucho. ¿podría repetir hasta qué tema es el examen, por favor? Hasta lo que vimos el viernes llegamos hasta anunciar el lema 3.5. Bueno, eso no lo incluimos, pero sí vamos a ver hasta la demostración del lema, ¿verdad? El lema 3.4. Sí, era el 3.4. Hasta la demostración del lema 3.4. Gracias, profe. Bien. Nada. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Cualquier duda, por pregunten vía correo o vía Teams. Profe, disculpe, ¿y eso que tenemos que esperar? ¿Es para este jueves o para qué jueves quedó? ¿El qué, perdón? O sea, no me acuerdo, mencionó algo de que teníamos que conectarnos un jueves para recuperar. Ah, sí, teníamos una clase de recuperación. El jueves, sí, claro, este jueves. Este jueves, 2 de la tarde, habíamos dicho, ¿no? Algo dijo de una encuesta, profe, no me acuerdo de lo que dijo en la anterior clase, porque había algunos compañeros que tenemos clases de esas horas.
Bueno, luego nos podemos poner de acuerdo con eso. Si fue, no fue, hay que ver cuánto fue. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, luego.